Acechando en los mares y océanos del mundo están los barcos de la flota fantasma de Rusia, a menudo viejos petroleros que ya pasaron su fecha de caducidad. Los barcos crujientes de la flota fantasma se han vuelto un salvavidas para Rusia en su guerra contra Ucrania, que la lleva al borde de la ruina financiera. El dinero de la flota fantasma tiene que seguir llegando. Ucrania sabe que debe detener la flota. Usando algunas de las armas más innovadoras de su arsenal, Ucrania ha llevado la lucha a los barcos no tan secretos de Vladimir Putin. Putin está en grandes problemas. Ucrania destruyó 2 buques clave de la flota fantasma de Rusia y buscará atacar más. Así lo afirmó una fuente anónima al Kiev Independiente el 29 de noviembre. El medio afirma que la fuente es parte del Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, y le dice al Kiev Independiente que Ucrania desplegó algunos de sus drones navales Sea Baby en la costa del Mar Negro de Turquía. Los drones impactaron directamente 2 petroleros de la flota Sombra, que según el Servicio de Seguridad de Ucrania, pueden llevar hasta $70 millones en petróleo juntos. Ninguno de los 2 transportaba petróleo en ese momento. Ucrania coordinó su doble ataque para hundir ambos barcos sin causar un desastre ambiental en el Mar Negro. La fuente agrega que el Servicio de Seguridad de Ucrania trabajó junto con la Marina de Ucrania para llevar a cabo su ataque, agregando que los drones Sea Baby completaron con éxito su trabajo en los barcos y que habían asestado un golpe significativo al transporte de petróleo ruso. Quizá esto suene algo sospechoso. Ucrania no ha confirmado oficialmente el ataque y la fuente de Kiev Independiente sigue anónima. Existen motivos para ambas alertas. Ucrania frecuentemente se niega a atribuirse los ataques realizados contra activos rusos en territorios que no sean Ucrania o Rusia. Ambos barcos atacados operaban frente a la costa de Turquía, según el Kiev Independiente, y Ucrania no quiere provocar un incidente internacional con un país que se ha ofrecido varias veces como mediador en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Ucrania podría no atribuirse el ataque porque no quiere que Rusia sepa cómo lo hizo. Una cosa es que una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania diga que se usaron drones Sea Baby. Una publicación oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania sobre cómo ubicó barcos rusos podría dar pistas a los aliados de Putin. Esto podría dificultar futuros ataques de Ucrania, por lo que no sorprende la falta de confirmación oficial. Sería útil saber que los ataques de Sea Baby ocurren y no son solo fanfarronería de una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania. Si las imágenes dadas al Kiev Independent por la fuente anónima son útiles, esa fuente no está fanfarroneando. En un video de 92 segundos, el Servicio de Seguridad de Ucrania prueba que los drones ucranianos cumplieron lo que dijeron. El video va directo al mostrar imágenes desde el casco de un dron Sea Baby, mientras se dirige a uno de los enormes petroleros que Ucrania dice haber destruido. El dron se aproxima al petrolero y gira a la derecha hacia la popa. Luego, las imágenes pasan de las del Sea Baby a un video grabado cerca del petrolero. En color, vemos una explosión masiva cuando el Sea Baby impacta de lleno. Llamas y humo negro envolvieron la parte trasera del barco de la flota fantasma, mostrando el incendio desde varios ángulos. Presumiblemente, esto significa que Ucrania tenía drones de reconocimiento y otras embarcaciones navegando en las aguas cerca del sospechoso barco ruso. Aún sin confirmación oficial, pero las llamas y el humo lo evidencian. Las demás imágenes muestran lo mismo, con otro bebé del mar acercándose a un petrolero. Se capta una explosión masiva desde distintos ángulos y otro barco de la flota fantasma de Putin es destruido. Si esto no es real, entonces el Servicio de Seguridad de Ucrania ha hecho un muy buen trabajo falsificando el ataque. Pero la realidad parece ser que la fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania está diciendo la verdad. Hubo impactos clave y destruyeron 2 petroleros. Informes recientes han revelado más sobre los 2 barcos atacados por Ucrania. En un artículo del 28 de noviembre, Bloomberg informó que Ucrania atacó el Kairos y el Virat, ambos petroleros. El Kairos, de 274 metros de largo, empezó a inundarse tras ser impactado por el dron marino ucraniano. El medio afirma que el Virat, que navegaba cerca de la costa del Mar Negro de Turquía, fue impactado prácticamente al mismo tiempo y comenzó a emitir humo. Ese segundo buque también fue víctima de un segundo ataque por parte de Ucrania. Este ocurrió el 29 de noviembre, lo que sugiere que Ucrania no quedó satisfecha con el daño que causó la primera vez. Querían asegurarse de que el Virat no volviera a navegar. Ambos barcos eran conocidos. Aunque Putin intentó mantener su flota en la sombra fuera del radar, el Kairos y el Virat ya estaban en listas de barcos sancionados. El primero había sido sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea, mientras que el segundo también fue sancionado por la Unión Europea junto con Estados Unidos. Ucrania está atacando con inteligencia a la flota en la sombra, en vez de ir contra embarcaciones que considera de la flota de Putin. Espera a que apliquen las sanciones.
Cuando eso pase y Rusia siga usando el barco sancionado, Ucrania lanza los drones Sea Baby. Aún más información proviene de National Broadcasting Company News en su informe sobre el ataque ucraniano. National Broadcasting Company informa que el Kairos volvía de Egipto cuando Ucrania lo atacó, sugiriendo que ya había entregado su carga y regresaba a Rusia para recargarse. Otras cadenas afirman que la embarcación volvía de la India, no de Egipto. Según estos medios, toda la tripulación fue evacuada en botes de rescate. Ucrania hizo este ataque sin afectar a personas no involucradas en la guerra de Rusia. Aún así, Ucrania podría argumentar que cualquiera que elija navegar en un barco de la flota fantasma lo hace bajo su propio riesgo. El Virat estaba más al este en el Mar Negro que el Kairos, a unas 35 millas náuticas de la costa de Turquía. La tripulación sobrevivió al ataque, según el Ministerio de Transporte de Turquía, que brindó la mayoría de los datos de seguimiento. Sobre el Virat, el ministerio solo indicó que la embarcación está estable, lo que sugiere que Ucrania quizá no logró sacarla definitivamente de circulación. Quizá destruir los barcos no era el objetivo de Ucrania, sino enviarle un mensaje a Putin. Ucrania puede atacar tu flota en la sombra en cualquier momento y ningún barco está a salvo. No es la primera vez que Ucrania enfrenta la flota en la sombra de Rusia, lejos de su territorio. Bloomberg afirma en su informe sobre los ataques Sea Baby, no es la primera vez que barcos ligados a Moscú sufren explosiones este año. Una serie de explosiones a principios de 2025 afectó a barcos mercantes con antecedentes de haber atracado en puertos rusos. En un artículo para el Kiev Post, Chuck Farrer dijo que la primera mitad de 2025 vio a Ucrania llevar a cabo varios de lo que él llamó ataques quirúrgicos, que destruyeron barcos de la flota sombra rusa. Estos audaces ataques se dieron en varios cuerpos de agua, como el Mar Negro, donde Ucrania atacó de nuevo, el Mediterráneo y el Báltico. Usualmente, los drones navales de Ucrania han realizado los ataques. Sin embargo, se han reportado casos de presunto sabotaje de agentes ucranianos en puertos donde atracan barcos de la flota sombra de Rusia. Otro mensaje para Putin. Ucrania tiene más de una forma de eliminar un barco de la flota sombra. La única mancha negra contra Ucrania, tal vez nadie, salvo una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania, se atribuye los últimos ataques porque los drones Sea Baby de Ucrania no operan en aguas rusas ni ucranianas. Ambos buques atacados por Ucrania estaban en o cerca de aguas turcas, lo que provocó una reacción de Turquía. Estos incidentes en la zona económica exclusiva de Turquía en el Mar Negro han puesto en grave riesgo la seguridad marítima, la vida, la propiedad y el medio ambiente regional. Así lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía tras los ataques. Mantenemos contacto con las partes para evitar que la guerra se propague o escale en el Mar Negro y para evitar cualquier impacto negativo en los intereses económicos y actividades de Turquía en la región, añadió el ministerio. Esas son buenas noticias para Ucrania. Significa que Turquía no busca castigar a Ucrania por lo que acaba de lograr, aunque condene los ataques por el peligro que, según dice, crearon en el Mar Negro. Ucrania evitará enfadar a Turquía, ya que este país mantiene una posición única respecto a la guerra en Ucrania. La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres dice que Turquía ha mostrado una forma de diplomacia adaptativa y oportunista hacia Rusia durante gran parte de su historia reciente. Ese oportunismo le ha permitido al país mantener una relación comercial con Rusia. Turkish Minute informa que Turquía es el segundo mayor socio comercial de Rusia, con un comercio total de 526.000 millones de dólares en 2024. Por otro lado, Turquía es miembro de la OTAN y cerró tanto los estrechos de los Dardanelos como el Bósforo a los barcos militares, a los pocos días de que Putin lanzara su invasión a Ucrania. El cierre de esos estrechos impidió que Putin reabasteciera la flota del Mar Negro, golpeada por drones y misiles ucranianos durante la invasión. Turquía mantiene una posición interesante en la guerra. Es neutral, más que otros de la OTAN, pero sigue comerciando con Rusia. Ucrania debe tener cuidado, pues si enfurece a Turquía, podría abrir los estrechos a más barcos y hacer del Mar Negro una zona de guerra total. Por suerte para Ucrania, Turquía no parece hacerlo. Ucrania solo fue levemente sancionada por sus audaces ataques con Sea Baby contra la flota fantasma rusa. Sobre el Sea Baby, los drones causaron los daños al Kairos y al Vira, ambos navegando con bandera de Gambia para ocultar su verdadero dueño. Estos drones marinos se hicieron infames en la guerra en Ucrania por el gran daño causado a la flota del Mar Negro, y Ucrania sigue modificándolos para hacerlos más peligrosos que nunca. Defense Post informó sobre las últimas novedades del Sea Baby en octubre de 2025. El dron pasó de ser una buena idea inicial a un arma madura que Ucrania posee en grandes cantidades y puede usar contra cualquier barco ruso.
El medio reportó que pruebas del Servicio de Seguridad de Ucrania en el Mar Negro revelaron dos nuevas versiones armadas del Sea Baby. Tiene una ametralladora estabilizada que rastrea e identifica objetivos automáticamente. Presumiblemente, este dron será útil para patrullar el Mar Negro y disparar contra cualquier embarcación pequeña y proyectiles aéreos que Rusia intente enviar hacia Ucrania. La segunda versión del Sea Baby tiene un lanzador múltiple de cohetes capaz de disparar hasta 10 municiones de agarre. Ninguno parece ser el tipo de Sea Baby que Ucrania usó el 28 y 29 de noviembre. Las versiones antiguas y confiables kamikaze del Sea Baby cumplieron su función. Estas versiones del Sea Baby recibieron mejoras que pueden hacer más efectiva la versión kamikaze del dron. Ambos recorren hasta 1.500 kilómetros o unas 930 millas. También pueden llevar hasta 2.000 kilogramos de carga útil, un poco más de 4.400 libras. Agrega motores reforzados y nuevos sistemas de navegación, y obtienes un dron acuático que tiene un gran impacto y además puede llegar a casi cualquier parte del Mar Negro. Rusia descubrió que el Sea Baby ya creció. Dos barcos de su flota sombra han sentido el poder de estos drones. Quizá te preguntes por qué Ucrania atacó barcos de la flota sombra y no barcos militares rusos con el Sea Baby. Hay varias razones, y quizá la más interesante es que la flota del Mar Negro ha sido fuertemente degradada y expulsada de Crimea. Al inicio de la guerra, se pensaba que la flota del Mar Negro sería decisiva. En marzo de 2017, el Centro para la Seguridad Marítima Internacional dijo: la flota del Mar Negro tenía 45 buques de guerra y 7 submarinos, la mayoría en el puerto crimeo de Sebastopol. Ucrania solo cuenta con algunas patrulleras y buques antiminas en su armada. Esa fuerza del Mar Negro se suponía que sería suficiente para otorgar a Rusia un dominio naval completo sobre Ucrania. No lo fue. Para mediados de 2024, Ucrania destruyó un tercio de la flota del Mar Negro con misiles y drones, forzando al resto a retirarse de Crimea. La flota dejó de influir, permitiendo a Ucrania usar drones Sea Baby para atacar nuevos objetivos. Eso vimos con los ataques a la flota sombra en 2025. Si la flota del Mar Negro siguiera activa, sería prioridad. Ya no está activa, así que Ucrania puede atacar barcos rusos en el Mar Negro. El Kairos y el Virat fueron dos de ellos. Ambos han pagado el precio por formar parte de la flota sombra de Putin. Eso nos lleva a la segunda razón por la que estos dos barcos fueron atacados, que es que Ucrania ahora está tratando de debilitar lo que podría ser la fuente de ingresos más importante que Putin tiene a su disposición. Debido a las sanciones sobre la industria energética rusa, principal fuente de ingresos del país. Putin ha reunido una flota secreta que navega con banderas extranjeras para pasar desapercibida. Todo para entregar petróleo y otras cargas a los pocos países que aún compran a Rusia. La flota fantasma ha sido exitosa en parte gracias a la inversión de 14.000 millones de dólares de Rusia. Según la revista de navegación ucraniana, la flota fantasma representó el 60% de los petroleros de crudo cargados en los terminales bálticos rusos en la segunda mitad de 2024. El porcentaje cayó al 40% para marzo de 2025, solo por un aumento en las cargas de las principales petroleras. La millonaria inversión de Putin en la flota fantasma ha rendido frutos, aunque su magnitud es debatible. En agosto, el Observatorio de Economía reportó que Rusia obtuvo 235.000 millones de dólares por ventas de petróleo y gas. Eso se grabó para entregar miles de millones al fondo de guerra de Putin. El medio indica que la flota fantasma generó 10.000 millones de dólares extra por crudo ruso entre diciembre de 2022 y agosto de 2025, lo que sugiere que no es tan relevante como parece. El Parlamento Europeo indica que la flota fantasma permitió a Rusia cobrar $10 extra por barril de crudo gracias a las sanciones occidentales. Ahí es donde entra en juego la importancia de la flota. Se trata de reunir unos cuantos miles de millones de dólares extra que Rusia no habría tenido de otra manera. Esto supone que las cifras del Parlamento Europeo y del Observatorio Económico sean precisas. La naturaleza de la flota sombra hace que cualquier cifra en dólares sea solo una estimación. ¿Cómo informar una cifra exacta si estos barcos venden petróleo de forma tan secreta? A Ucrania no le importan las cifras exactas. Lo único que le importa es que la flota sombra genera dinero para la invasión de Ucrania por parte de Putin. Ambos barcos, atacados con drones Sea Baby, podían transportar juntos 70 millones de dólares en petróleo y probablemente realizaban varios viajes al año. Si Putin pierde esos barcos, Rusia también perdería cientos de millones de dólares en ingresos petroleros. Es un enfoque de muerte por 1000 cortes que funciona de dos maneras. O Rusia pierde barcos que generan dinero, o debe gastar para reemplazarlos.
Putin pierde en ambos escenarios, ya que cada ataque, pasado y futuro a la flota fantasma, drena las finanzas de Rusia, solo un poco más. Esto nos lleva a la tercera razón por la que Ucrania destruyó 2 barcos de la flota fantasma. El petróleo crudo que transportan es el salvavidas de Putin en la guerra en Ucrania. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, o Centro de Análisis de Políticas Europeas, dijo lo mismo en septiembre al informar sobre los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas. Estos ataques, junto con los dirigidos a instalaciones y barcos petroleros, buscan eliminar las fuentes de ingresos de Rusia. Para dejar a Putin sin dinero, debe seguir con su invasión brutal. Si la campaña continúa y tiene más éxito, las consecuencias obligarán al Kremlin a mantener su campaña militar mientras enfrenta el descontento público en casa, afirma Centro de Análisis de Políticas Europeas. Al atacar la infraestructura petrolera, Ucrania interrumpió la logística militar rusa y socavó su estabilidad interna. Este último es un punto poco valorado, especialmente cuando se trata de interrumpir las ventas de crudo de Rusia. Destruir las refinerías que producen productos como la gasolina tiene un efecto doméstico evidente, ya que provoca escasez en las estaciones de servicio. Sin embargo, impedir que Rusia venda crudo afecta el presupuesto del Kremlin, con Putin tan enfocado en la guerra de Ucrania, posiblemente en detrimento del resto de Rusia. Menos ingresos del crudo implican menos gasto en programas sociales y otras iniciativas que satisfacen a la población local. ¿Atacar la flota fantasma hará que los rusos se levanten contra su líder? Es poco probable. Aún así, cuanto más descontento genere Ucrania en Rusia, mayor será la presión sobre Putin para acabar la guerra pronto. Este tipo de ataques combina ese descontento con el tipo de golpes financieros que Rusia no está en condiciones de absorber en este momento. Ucrania está llevando la economía de Rusia al límite mientras los precios se disparan, industrias enteras están al borde del colapso y toda una nación se ve llevada al punto de quiebre. La guerra de Putin en Ucrania fracasó y la economía rusa se está debilitando por ello. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para ver más sobre los recientes ataques de Ucrania a la flota sombra de Rusia. Gracias por vernos.